llega a esta enfermedad, hubo que hacer uso de 2 profesionales. Pero bueno, ya estamos en condiciones de decirle buenos días y muchas gracias a nuestra primera entrevistada, que es María del Carmen Banger, que es infectóloga. Estos nuevos números que tenemos en todo el mundo en realidad asustan, preocupan y lo más importante es ocuparse. La sumamos a María del Carmen en un ratito. Ahí está, ahí la tenemos. María del Carmen, un gusto estar con usted en el Interactivo y muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por ocuparse de este tema. Bienvenida. No, por favor. Fer, vos estabas contando acerca de las novedades, no solamente Argentina, países europeos también. Sí, bueno, casos que proliferan en el mundo y en Argentina tenemos más de 1,5 millones de casos. El Chagas, decíamos que es algo que por ahí repasamos en la primaria, en la secundaria, y como que después lo subestimamos, nos olvidamos, como que no existe, y es una enfermedad que está muy presente, ¿no? Y con casos realmente en auge, por lo menos a nivel nacional, María del Carmen. Yo quiero preguntarle específicamente por el panorama en Argentina, cuáles son las áreas más afectadas y qué factores contribuyen justamente a que haya más prevalencia en esas regiones. En general, se considera que todo el país está afectado por la enfermedad. Si bien algunas provincias como Jujuy o como Corrientes lograron ser declaradas libres de la transmisión vectorial, lo que significa no encontraron vinchucas con Trypanosoma cruzi, que es el parásito que produce el Chagas, esto no significa que no vaya a haber más transmisión de Chagas. ¿Por qué? Primero, porque hay un montón de mujeres afectadas y las mujeres cuando se embarazan en un 6% de los casos pueden transmitir la enfermedad a sus hijos. Entonces, una deficiencia que tenemos los médicos es de tener sentada frente a nosotros en el consultorio una paciente con la serología, con el análisis que dice que tiene Chagas y no preguntarle cuántos hijos tuvo y si les hizo el análisis a todos sus hijos. Entonces, esas personas van a seguir por el mundo, digamos, van a seguir por la vida teniendo Chagas y nadie se los detectó, porque no es un análisis que sea rutinario. Se pide ante determinadas situaciones, como por ejemplo las ligas de fútbol, las ligas infantiles de fútbol sí lo piden, por el caso de Funes, que era un jugador oriundo de San Luis y que falleció producto de una miocardiopatía, una enfermedad del corazón avanzada producida por el Chagas. O, por ejemplo, los donantes de sangre, o, por ejemplo, determinadas situaciones en las que por una arritmia o por la necesidad de hacer una evaluación específica se lo pidan. Si no, no lo piden. Entonces claro, hay un déficit, un vacío, digamos, desde el punto de vista de la salud pública, cuando hay un montón de proyectos de ley que, por ejemplo, pidieron que sea obligatorio pedir el análisis al ingreso escolar. Algunas jurisdicciones lo adoptaron, otras no. ¿Cuál es la importancia de detectar precozmente? Si yo detecto precozmente la enfermedad, por más que sea asintomática, tengo casi un 100% de chances de curarla y de evitar que haga daño en el corazón o en el tubo digestivo, que son dos de los órganos más afectados. Pero como no hay una conducta uniforme en todas las jurisdicciones provinciales, algunos la piden, otros no. Piden sí la audiometría, los niños piden el examen visual, obviamente es súper importante, pero no se pide esto. Entonces, la verdad que debiéramos tener los médicos, por nuestra parte, hacer la mea culpa de cuando vamos a pedir un análisis para saber si tiene hepatitis A o hepatitis B o VIH, ¿por qué no pedir un análisis para ver si tiene Chagas? Y si es una mujer, preguntarle cuántos hijos ha tenido y que no salga al consultorio sin las órdenes para hacerle los análisis a sus niños, a sus hijos, adultos. Más de una de las mujeres te dice en el consultorio, sí, yo tengo 6 hijos, pero 2 están en Buenos Aires, otro está trabajando en Córdoba. Entonces uno le dice, avisales, decirle que cuando vayan al médico, le pidan al médico que les pida el análisis del Chagas. María del Carmen, consulta, ¿la enfermedad de Chagas
sigue relacionada con la pobreza. Se lo pregunto porque allá por 1920, cuando empezó el estudio serio, estaba apuntada hacia los hogares muy humildes. Pasaron 100 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que gracias a las mejoras laborales, gracias a las oportunidades laborales, aquellas personas que trabajaban de cosecheros se fueron a vivir al ámbito urbano y entonces tuvieron hijos y estos hijos adquirieron una mejor calidad de vida y pudieron mandar a sus hijos a la escuela y ya no fueron más cosecheros o no fueron más recolectores de uvas en el caso de Mendoza, sino que se dedicaron a otras tareas y entonces pasó a ser urbano. Y no solo pasó a ser urbano, hace unos años yo recibí un profesor de deportes que le pedían en análisis de Chagas, no sé por qué, no recuerdo bien por qué. Entonces yo le hice todas las preguntas. ¿Vivías en el campo? No. ¿Tu mamá tiene Chagas? No. ¿Fuiste de camping, fuiste de pesca, fuiste a cazar, estuviste varios días al aire libre? No. ¿Dónde vivís? En un departamento en el casco céntrico de la ciudad de Corrientes. Entonces, Claro, vos decís, es raro todo. en algún momento la adquirió. Él es profesor de deporte, en algún momento habrá ido con los chicos, habrá estado expuesto en algún momento a un área donde había vinchucas y se la pescó. Entonces dejó de ser una enfermedad de la pobreza, dejó de ser una enfermedad de los ranchos, pasó a ser una enfermedad de los centros urbanos. Y lo otro que ustedes mencionaban muy bien al principio de la nota, la globalización, el hecho de que gente de Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, México, Centroamérica viaje a Europa o Estados Unidos, hizo que esos países que no tenían Chagas, porque la enfermedad de El Chagas viejo continente. era patrimonio del norte de México hasta Tierra del Fuego. Como no tenían Chagas, nadie se preocupaba por el tratamiento, por el diagnóstico. Y resulta ser que ahora ya nacen niños con Chagas en Europa, en Estados Unidos, y lo que es peor, van a trasplantar órganos de donantes vivos o de donantes fallecidos si se encuentran que esa persona tiene Chagas. Entonces, no hace más de 10 años que el mundo de la industria farmacológica ha empezado a moverse buscando alternativas. Pero eso de la mano de qué vino? De la globalización, de que llegó la enfermedad a centros con poder adquisitivo que necesitan dar una solución. Si no, Le seguíamos pregunto, igual. sí, le pregunto, entonces, ¿la solución puede llegar de la mano de la globalización? En este caso, la solución va a intentar llegar del lado de la globalización. Esto ha hecho que investigadores españoles se preocupen, por ejemplo, por tratar de ver si el tratamiento, que hasta la actualidad es de 60 días, baje y sea más corto, porque el problema es que tratar a un paciente durante 2 meses con muchos cuidados de no consumir bebidas alcohólicas y determinado tipo de dieta hace que tengamos una alta tasa de abandono del tratamiento. Entonces, se están haciendo muchos estudios que se llaman ensayos clínicos controlados de muchos centros, donde estamos tratando de acortar los tratamientos para evitar los eventos adversos que provoca la medicación y para ver si esto sostiene y evita la progresión del daño. María del Carmen, vamos a sumar 3 mensajitos que han llegado desde Mendoza. 2 son ¿Cómo no? como para sumar y un tercero como para alertar, ¿no? Como para despertar la alerta. Hace más de 30 Sí. años que está en Mendoza el Plan Chagas como ley junto al CONICET. Eso es un buen dato. Está el Sí, plan sí. análisis a mujeres embarazadas que está en currícula, pero en las escuelas. Y acá viene el aporte porque muy en evidencia quedó con el tema del coronavirus. Hoy la globalización lamentablemente hace que las enfermedades no sean propias de una sola zona, como usted estaba contando. Las cucarachas, si bien es otro insecto, pero las cucarachas viajan en medio de transporte y viejo como el mundo, la cucaracha también transmite enfermedades. O sea, a encender la alarma con respecto a cualquiera de las enfermedades que creemos que son de una sola zona.
Exacto, entonces respondiendo a los dos primeros mensajes es lo que decía. Mendoza es una provincia que está a la vanguardia de muchas actividades de prevención y demás, pero eso no ha llegado a todas las provincias. Hay algunas provincias que directamente dicen, no, el Chagas no, ni me preocupo, Claro. siguen discriminando en algunos lugares a los trabajadores por tener serología de Chagas positiva, cuando la ley del 2007 prohíbe que se discrimina a un trabajador por el solo hecho de tener el análisis positivo, sino que se lo protege. Entonces, no hay uniformidad nacional en cuanto a que todos adhieran. Si bien el Corrientes recibe la visita del programa nacional y se insiste, no todos adhieren. Y Bien, respecto a lo que dice de la globalización y los insectos, es así. tal cual. Las epidemias de un montón de infecciones vienen por las globalizaciones. Bien, María del Carmen, muchísimas gracias por su tiempo, por toda esta información y seguramente estaremos siguiendo este tema de cerca, porque realmente no hay que relajarse, no hay que bajar la guardia con el tema del Chagas. En más de 1,5 millones de casos en la República Argentina, ¿no? Es una cifra. Así es, así es. Bueno, muchas gracias a ustedes por ocuparse. Hasta la próxima, muchas gracias por su Hasta la tiempo. Hasta próxima. luego. Pasó entonces la palabra, qué lujo, Ale, especialista La de primera verdad.